Buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre la educación en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. La educación pública, simbolizada en los guardapolvos blancos, es uno de los pilares sobre los que se construyó la sociedad argentina. Estudiar de manera libre y gratuita es una de las banderas de la idiosincrasia de nuestro país. A un año del regreso a la democracia, en 1984, se celebró el centenario de la ley que estableció la primaria de manera obligatoria, gratuita y gradual. Han pasado 139 años. Durante el gobierno alfonsinista se vivió en 1988 la Marcha Blanca, que marcó un hito con su convocatoria a nivel nacional, a un paro por tiempo indeterminado que habría de prolongarse por 42 días y convergió en la ciudad de Buenos Aires con tres claras reivindicaciones: salario único en todo el país, la paritaria nacional docente y la ley de financiamiento educativo. Durante el menemismo se estableció la transferencia de los servicios educativos del gobierno nacional a las provincias y luego se sancionó una nueva ley federal de educación que amplió la obligatoriedad a 10 años y dividió en 5 niveles el sistema educativo nacional. Ya en 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior. Fue un periodo de mucha resistencia. Una marca de ello fue la lucha docente y la carpa blanca instalada por más de 1.500 docentes frente al Congreso para reclamar por el financiamiento educativo. Por allí pasaron a solidarizarse organizaciones, movimientos políticos y artistas de la cultura como Luis Alberto Spinetta. Finalmente se logró sancionar la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente destinada a incrementar los salarios, lo que significó además quebrar la lógica de descentralización del Estado Nacional. A pocos días de asumir la presidencia, Néstor Kirchner viajó a Entre Ríos para destrabar un conflicto docente y una huelga que llevaba más de 2 meses en demanda de salarios atrasados. No fue solo una de sus primeras tareas como mandatario. Se cifraba allí una concepción política, social, cultural y educativa que habría de ser marca registrada de un periodo virtuoso. Se acordó con la Confederación de Trabajadores de la Educación el otorgamiento de fondos destinados a la provincia para lograr la reanudación de las clases. En 2005, la Ley de Financiamiento Educativo estableció el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional y los provinciales. El objetivo era alcanzar una participación del 6% en el Producto Bruto Interno. Al año siguiente se sancionó la Ley de Educación Nacional que reemplazó la anterior y define al Estado Nacional y a las provincias como garantes del derecho social a la educación. Amplía la educación obligatoria a 13 años y considera el conocimiento como un bien público al que todas las personas tienen derecho a acceder. Apenas 2 años después, en el 2007, el docente Carlos Fuentealba fue asesinado. La represión policial en Neuquén durante una protesta en reclamo de mejores condiciones laborales se cobraba la vida de un docente entrañable. En todo el país multiplicaron su rostro y la sociedad acompañó las marchas de las y los docentes bajo la consigna «Las tizas no se manchan con sangre». En ese periodo también se dio la creación de 16 nuevas universidades, entre ellas la UNDAP, promoviendo la aplicación del derecho al acceso al nivel superior a través de la cercanía en territorios donde no había instituciones educativas universitarias. A este contexto también le podemos sumar distintos hitos como la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que establece que las instituciones educativas del país deben garantizar el derecho a este tipo de educación, la creación del programa Fines para que jóvenes y adultos mayores de 18 puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios, y el Conectar Igualdad, que trabajó con la inclusión digital a partir de la distribución de materiales educativos y tecnológicos. Luego vino la pandemia y hubo que readaptar los contenidos históricamente presenciales a un formato virtual y modificar la forma de enseñanza de acuerdo con un contexto particular y dramático.
Para conversar sobre estos temas, hoy nos acompañan Alberto Silioni, querido compañero, es el actual director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación, Silvia Almazán, también una querida compañera, secretaria de Educación de CETERA, y Daniel López, actual subsecretario de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación de la Nación. Así que bueno, este programa que aborda las deudas de la democracia, tal vez como disparador, lo que nos planteó es qué pasó después de la dictadura, ¿no? O sea, cuál fue el impacto que tuvo, sobre todo en el sistema educativo, la dictadura y esos primeros años, ¿no? Del alfonsinismo. Hoy se cumplen, bueno, en estos días se cumplieron 40 años del regreso a la democracia, de aquella elección. Bueno, ¿cómo lo visualizaron ustedes en aquel momento y hoy a la distancia cómo lo podemos ver? No sé si Alberto querés iniciar. Sí, yo lo primero, y quizá tenga que ver con lo generacional, el corte es dictadura-democracia. Yo me veo joven en los 70 y nosotros adjetivábamos la democracia. Democracia limitada, democracia burguesa. Teníamos muchos reparos respecto de la democracia como sistema de gobierno. Y yo creo que después de 40 años nos aferramos a esa democracia. No la adjetivamos más, vivimos varios horrores y el último, el más insondable, descubrimos que nada está escrito en piedra, que todo está escrito en arena y como dirían algunos estudiosos del Holocausto, si la humanidad estuvo en el horror puede volver, así que podemos volver a aquel horror. En la conversación política actual, no digo que tenemos deseos de volver, pero hay algunos que tienen una alta reminiscencia de lo que fue aquello, así que democracia. Y dos cosas más para que los compañeros también digan lo suyo. A mí me gusta aquello de Alfonsín, de se come, se educa, se cura. Por supuesto, habrá algunos que digan a mí no me curó, a mí no me educó, pero es un deseo de una sociedad, ¿no? Lo mismo que Lula, que dice hambre cero. Probablemente de los 200 millones habrá alguno que en su gobierno la estuviera pasando mal, pero es un objetivo de arribo de una sociedad, una épica. Después trastabillamos y después habrá tiempo para ver lo que debemos, pero no puede haber educación sin democracia, no hay derechos sin democracia. Y adelanto ya mi posición optimista respecto de estos 40 años, ¿no? A contramano de lo que dice algún humorista senador que dice que no hay un solo argentino que pueda decir que la democracia le trajo algún beneficio. Yo digo que a los 46 millones la democracia todos los días nos trae beneficios y también, evidentemente, la tenemos que mejorar. Silvia. Bueno, para nosotros, digamos, el regreso a la democracia tuvo que ver en paralelo con la realidad que se transitaba en las escuelas, nuestras comunidades, nuestros pibes, nuestras pibas. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, digamos, la situación de desfinanciamiento, por un lado, pero también las prohibiciones. Aquello que no se podía enseñar, aquello que estaba limitado, cada trabajador y trabajadora de la educación respecto de los conocimientos a comunicar, pero también de la literatura que podíamos compartir con nuestros estudiantes. Y una realidad que aquí en la provincia de Buenos Aires había escuelas con 2 horas y 3 horas de clases, porque no había habido construcciones, porque el tema de la inversión se detuvo en ese periodo, ¿no? Y en paralelo a esa mirada que teníamos, donde la escuela siempre es la representación de una institución estatal en toda la territorialidad y recepciona rápidamente el dinamismo que hay en nuestro pueblo, si hay ascenso social o si hay regresión. Y era un momento de mucha pobreza, donde los comedores eran para nosotros una demanda muy importante.
las consecuencias, ¿no?, de la instalación de un modelo económico que además se basó sobre fundamentalmente el exterminio, la eliminación, la desaparición, la tortura de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Para nosotros, a su vez, por otro lado, la reconstrucción de la CETERA, porque el 24 de marzo de 1976 fue asesinado parte de su conducción, un secretario general, Isauro Arancibia, en la sede sindical por las tropas de Bussi, y también fueron asesinados Marina Vilt, Eduardo Requena, una parte importante de la conducción de CETERA, además de más de 700 docentes en todo el país, y ese número lamentablemente sigue creciendo. Entonces, las dos cuestiones, es decir, estar en las escuelas, pero por otro lado reconstruir la organización sindical. Y eso significó que en esa lectura crítica de lo que estábamos transitando, en una democracia que estábamos reconstruyendo, en la que, por supuesto, yo recordaba la escena del 10 de diciembre, ¿no?, de 1983 y la convocatoria de don Raúl Alfonsín en la lectura del preámbulo a la construcción de la unidad nacional. Pero tal vez las expectativas eran muy fuertes y aquello que veíamos que vivían nuestros pibes y nuestras pibas y lo que se veía en la educación pública hizo que saliéramos allá en 1988 en una marcha blanca que recorrió todo el país, haciendo visible las consecuencias de la dictadura, pero también aquello que queríamos construir desde la democracia, ¿no? Creo que puedo mencionar como un raconto muy corto que esos primeros años tuvieron que ver fuertemente todavía con el impacto que un sistema económico y digamos, un proyecto que se intentó instalar en toda América Latina generó en unas condiciones de deterioro de la vida de nuestro pueblo. Y dentro de ello, por supuesto, de la educación pública también. Así que la democracia le estábamos demandando precisamente que aquello que se come, se cura y se educa, necesitábamos que se transitara dinámicamente. Daniel. Sí, pensaba en el título del ciclo, Las deudas de la democracia. Y lo primero que se me ocurre decir es que las deudas de la democracia fueron contraídas antes de la democracia. Y esto es un hecho fundamental. Los problemas que ha tenido la democracia en Argentina son los problemas que le ha dejado la dictadura. Y no solo han dejado la dictadura esa huella de horror, de muerte, de oscurantismo, de fanatismo, ha destruido el aparato productivo, porque la historia es la narración de la historia en general. Entonces ahora estamos hablando acerca del devenir económico en democracia, como si la dictadura solamente hubiera sido la dictadura que fue en contra de los derechos humanos. No, es al revés. Fue en contra de los derechos humanos para poder establecer un sistema de acumulación, un sistema de dejar que el capital se lleve todo y el trabajo quede subsumido en la miseria. Que después hay un devenir histórico de esto. O sea, escuchaba a un candidato que decía que el peor gobierno que ha existido en la historia es el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Un hombre con ideas despeinadas, ¿no? Decía esto. Y claro, si tuviste una dictadura que destruyó el sistema productivo, no vas a tener un gobierno milagroso que pueda ir en contra de esto. Entonces digo, esto como para establecer la base. Hubo una dictadura y no fueron un grupo de locos que querían perseguir a la gente. Persiguieron a la gente como un grupo de locos porque había un gran grupo de vivos con intereses específicos que siguieron después, que siguen. O sea, no nos confundamos. O sea, hay nombres que vuelven a aparecer y políticas que vuelven a aparecer. Y esas políticas que vuelven a aparecer no es para reducirlo al tema estructural o superestructural. Pero de hecho, en la estructura económico-productiva de la Argentina ha dejado huellas que después vuelven cada tanto, dentro, por suerte, del sistema democrático, que también nos obliga a pensar, el sistema democrático tiene que ser un sistema democrático en lo formal
y tiene que ser democrático en lo esencial. Una democracia que no protege a todo el pueblo no es una democracia. Y esto lo digo aún en el libre juego de la democracia. Perdón, no hablé de educación, me fui por otro lado. Está bien, tiene que ver. Yo recuerdo haber iniciado el secundario justo ese año, en el 76, y lo primero que pasó a la semana se cambió el diseño curricular. O sea, claramente tenía un impacto político. Y lo segundo que reflexionaba con respecto a esto es que todas aquellas cuestiones de derechos humanos que no estaban en la enseñanza, hoy están incorporadas totalmente. ¿Cómo ves ese proceso, Alberto? Porque a veces se piensa que es neutral la educación y claramente una de las primeras medidas fue cambiar, no sé cómo hicieron tan rápido, si ya los tenían o qué es lo que hicieron, pero claramente se cambiaron los planes de estudio. Yo, como soy más grande que todos ustedes, yo era director de un centro de adultos durante la dictadura. Y ahí vi claramente lo que es el adoctrinamiento del Estado. Ahora hay algunos grupos que ante cualquier situación que ocurre en la escuela enseguida lanzan la bandera y la denuncia contra el adoctrinamiento. No hay adoctrinamiento en la democracia. Puede haber algún docente, alguna docente que tenga alguna opinión, eso se puede analizar. El adoctrinamiento en la dictadura era obligar a leer algunos panfletos imposibles de la dictadura, conocer al enemigo, la invitación diaria a la delación. Sí. Me acuerdo de algunos inspectores que nos invitaban a delatar compañeros. Delatar un compañero era sentenciarlo a muerte en aquella época, ¿no? O sea que esa la viví. Después todo lo que vino es un tiempo nuevo y evidentemente hay que analizarlo en una lectura contextual. Era abrir las puertas a la participación, era abrir las puertas a una escuela más libre, era sacarse el miedo, que no te lo sacás de un día para el otro. Lo acaba de decir Silvia, 600, 700 educadores muertos, desaparecidos, Isauro y Arturo, quizá los primeros muertos de la democracia, a minutos del 24 de marzo. Y allí hay algo que creo que todavía sigue ocurriendo en el sistema educativo. Hay un miedo que algunos se lo quitaron y hay una cantidad de compañeros y compañeras, los voy a llamar genéricamente, que son la representación de la clase media. Y en algún sentido, no digo que avalan aquellos episodios de la dictadura, pero tienen resistencias a abrir la puerta al protagonismo de los jóvenes, a escuchar, tienen resistencias. Yo creo que hay algunas políticas, y sintetizo, que llamamos de la subjetividad, ¿no? Que a vos no te va la vida cuando enseñás a dividir por 3 cifras. Eso es una técnica. Sí. Ahora, memoria, verdad y justicia es otra cosa. Ahí metés el corazón, metés las vísceras, metés tu historia. O educación sexual integral. Tenés que estar muy convencido para transmitir esto. Bueno, yo creo que hay alguna reminiscencia de los tiempos de plomo que todavía funciona en el sistema educativo. Felizmente cada vez menos. Sí. Pero así funciona. Planteabas vos el tema de la censura. Parece mentira hoy, ¿no? Que no se podían leer libros, no se podía escuchar música, algunas músicas. Es increíble. Exacto. Creo que en ese sentido hemos avanzado, no hemos podido. Creo, en mi caso, pertenezco a una generación que transitó, creo que la mitad de su vida siglo XX y la mitad de su vida en el siglo XXI. Y somos una generación todavía en transición. Todavía seguimos aprendiendo el ejercicio de nuestros derechos, la práctica democrática, y seguimos empujando a amplificar los límites de la institucionalidad democrática. Y tratando, digamos, en ese proceso de comunicar una historia, una memoria a las nuevas generaciones para que puedan apropiarse, interpelarla, pero además construir su propia historia. Yo creo que estas 4 décadas que llevamos de democracia han sido pura lucha. Primero, que la recuperamos con la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y del movimiento obrero.
y de los movimientos de derechos humanos, de los movimientos populares. Y sostenerla a lo largo de estas 4 décadas también ha sido a pura lucha, una lucha cotidiana en cada lugar, digamos, de militancia o de trabajo, de compromiso, y también en las calles de manera colectiva, porque el discurso del negacionismo también se expresó a través de diferentes leyes en la Argentina, que intentaron volver atrás las páginas del nunca más, aquella que en esos primeros años de la democracia logramos construir. Entonces creo que tenemos una responsabilidad, en nuestro caso como docentes, pero además como adultos y adultas, que es la comunicación de una historia y el compromiso con lo que ha sido un consenso social de nuestro pueblo. Por eso creo que hay debate en las aulas, creo que también las nuevas generaciones nos interpelan y eso está muy bueno y hay que estar dispuesto, porque la mayor interpelación que las nuevas generaciones nos hacen, cada vez que abordamos temas como puede ser memoria, verdad y justicia, la dictadura, como puede ser nuestra historia, como puede ser educación sexual integral, o los nuevos derechos, digamos, la construcción de nuevos derechos, los últimos movimientos, digamos que, como en el caso de movimientos de mujeres, es cuando nos preguntan, ¿y usted qué piensa? ¿No? Ahí hay una expresión de un compromiso y de un posicionamiento que uno tiene que plantear y esperar la pregunta, la respuesta, el debate. Y la otra es, que es la más difícil a veces de transitar, ¿y usted qué hizo? ¿No? Creo que esas son las dificultades que son generacionales, porque no es que solo le acontecen a los trabajadores y trabajadoras de educación. Si hoy hay tantas contradicciones y a veces decimos cómo pueden pasar determinadas situaciones, es porque todos los días los adultos tenemos que comunicar una historia y una memoria, todos los adultos y las adultas, todo lo que hemos transitado y cómo incluso para lograr construir los derechos que hoy tenemos fueron precedidos de una lucha y una intervención de un Estado administrado por un gobierno que a su vez garantizó, ¿no? o concretó esas luchas en términos de derechos. Nosotros podemos decirlo respecto de la Ley de Educación Nacional o de la Ley de Paritaria. Fueron precedidas de la Marcha Blanca, de la Carpa Blanca, que como bien vos decías, pusieron en sus ejes paritaria docente, salario único, ley de financiamiento. Y esto se logró en el 2005 y 2006 a nivel nacional, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en la provincia de Buenos Aires en el 2007. ¿No? Ley de paritarias, ley de educación provincial también, cuando era directora Adriana Puigros. Pero digo, esto nos parece a nosotros muy importante y que además en estas 4 décadas, estos procesos en los que las luchas del pueblo se interpretaran, se asumieran, digamos, desde el Estado en toda su institucionalidad integralmente, en todos sus poderes, no fue de manera continua. Nosotros hemos tenido pantallas de resistencia en estas 4 décadas. Resistimos a las políticas neoliberales de los 90 y resistimos también al recrudecimiento de las políticas neoliberales en este siglo entre el 2015 y el 2019. Por eso creo que también estamos celebrando 4 décadas de democracia en un contexto muy distinto, en un contexto en el que nosotros volvimos a recuperar la paritaria, pero no solo el ámbito, la periodicidad y la dinámica, que significa que hay un derecho, por ejemplo, como el del salario, que va siempre garantizándose por arriba de un contexto económico muy dificultoso para los trabajadores de la educación y para los trabajadores del Estado. Pero eso se ha dado a nivel nacional y a nivel provincial. Lo otro que nosotros podemos destacar, digo, los momentos en los que creció, y si vemos la curva, y decreció, digamos, la curva del presupuesto educativo comparativamente, digamos, en estas 4 décadas, vamos a ver que cuando ha habido gobiernos democráticos y populares, la curva del presupuesto ascendió, cuando ha habido gobiernos neoliberales, la curva descendió. Total. Y hoy estamos en un proceso de recuperación de pisos históricos de inversión, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso digo, en el balance creo que es muy importante poder ver que esta escena que hemos construido la tenemos que defender. Vamos a un corte y seguimos con Daniel. Bueno, continuamos. Daniel, los chicos que ingresan hoy a la universidad nacieron en el siglo XXI. O sea, para ellos del siglo XX parece es historia lejana. Es historia. ¿Cómo
vos visualizás, que tenés un alto conocimiento de la universidad, aquellos primeros años de la democracia, porque hubo una normalización, me acuerdo de los concursos docentes, bueno, todo lo que pasó en aquel momento. Claro, vos pensás que en el 84 había que cambiar todos los interventores que tenían las universidades. Sí. Durante la dictadura se cerró una sola universidad, la Universidad Nacional de Luján. Fue la única universidad que se cerró porque se dieron cuenta que el experimento de cerrar universidades no les servía ni a ellos. Yo te escuchaba a vos que cuando decías que tu cambio de planes, yo tuve la paradoja de entrar a la Universidad Nacional de Lomas el 1 de marzo de 1976. Hay fechas feas para entrar, pero esa era una fecha muy fea. Y el 24 de marzo, el 25 de marzo, me cambiaron la carrera que seguía, que era licenciatura en Ciencias de las Comunicaciones, se llamaban. Y la dividieron disciplinarmente porque se suponía que eso facilitaba tener un paneo del conocimiento mucho más fragmentado, y eso no era ni subversivo ni peligroso. Pero hay un hecho concreto. En el año 80, al fin del año 83, había 350.000 alumnos universitarios, si tomamos las universidades privadas y las públicas. No digo que había paridad, pero era muy cercana a las cifras de una y otra, de otra conformación de estos conglomerados que hacen a las universidades públicas de gestión privada o de gestión estatal. Ahora en el 2023 somos 2.500.000 alumnos, son 2.500.000 alumnos en el sistema universitario. Está claro, el número lo marca en sí mismo, no se duplicó la población de la Argentina del 83 ahora, y se multiplicó por 7 la cantidad de alumnos. Esto es la democracia. Aparte había arancel. Y eso es la otra parte. Nosotros, de hecho, el otro día nos juntamos con varios compañeros de distintas universidades y muchos vinieron con sus talonarios de aranceles. La dictadura tenía aranceles. No tenía voucher, tenía aranceles. Era parecido. Era bastante parecido y se duplicaron las universidades privadas, ¿no? En ese tiempo. Se duplicaron las universidades privadas. Muchas multiplicaron por 2. Claro. Y había muchos alumnos en la universidad privada porque era la historia de la universidad privada, no ibas a hacer política. Se hace política en las universidades de gestión estatal. Y de hecho, en el 84 fue un reverdecer absoluto, y esto sí hay que marcárselo como una alternativa real y como un beneficio real al sistema universitario, que el gobierno de Raúl Alfonsín instó y acompañó la normalización de todas las universidades. Cuando digo la normalización, estamos hablando de volver al precepto de autonomía y autarquía universitaria como instituciones que se gobiernan y se administran a sí mismos. Otro punto que también hay que tomar como muy importante fue en la reforma constitucional del año 94, el hecho de darle rango constitucional a la autonomía y a la autarquía universitaria. Esto redundó en una cuestión fundamental, poner las universidades públicas a la altura de las provincias en el sentido de la autarquía. Y se notó hacia el interior del funcionamiento de las universidades, que si bien en todos esos años ha habido momentos de expansión y de constricción fundamentalmente del presupuesto universitario, intentos de laboratorios neoliberales para lograr penetrar hacia el interior de las universidades. En su momento fue vista la Ley de Educación Superior del 95 como esto. Lo que demostró a lo largo de los años es que la tradición
y la autonomía real en el funcionamiento de las universidades ha dado cuenta de que esos intentos no fueron otras cosas que experimentos. Quiero rescatar, hablando de autonomía, una frase de Alberto que decía cuando era ministro de Educación de la Nación: hablar de autonomía universitaria no significa hablar de extraterritorialidad. Y yo creo que esto quedó muy marcado fundamentalmente del año 2010 en adelante, con la creación de nuevas universidades en espacios, en territorios que parecían alejados de la universidad, que parecían territorios subsidiarios, o sea, no eran centros neurálgicos en donde crear casas de altos estudios, y esto no solo brindó la posibilidad concreta de acrecentar el número de estudiantes universitarios, de darle real constitución sustantiva a la posibilidad de los derechos, ¿no? De decir que se ejerce el derecho porque hay dónde ejercerlo y hay cómo ejercerlo. Y esto se marcó mucho después del 2010. Esta universidad es hija de ese proceso, y creo que contrariamente a lo que se esperaba, las casas de altos estudios tradicionales se vieron permeadas por esta nueva impronta que trajeron las universidades creadas en el Bicentenario. O sea, el impacto hacia el interior del sistema universitario ha sido de tal envergadura que se logró una mayor democratización. Aún en instituciones de 400 años, de 200 años, instituciones señeras. En los documentos aprobados en el Consejo de Universidad actualmente se ve eso. Claro que es de acá surge, es como que de la periferia al centro, dentro de nuestra propia nación, surgen las políticas que son llevadas adelante. Y esto no es una deuda de la democracia, esto es un capital que nos ha dado la democracia. Alberto, vinieron 2 décadas de muchas modificaciones, incluso legislativas, ¿no? Fundamentalmente legislativas. Tanto en los 90 hubo legislaciones que modificaron el régimen educativo, y luego en los 2000 también. O sea, se extendió la obligatoriedad, hubo un proceso de descentralización en los 90 y en los 2000 otro esquema que en realidad no fue contra ese, sino que complementó y mejoró y digamos que mejoró el acceso y la posibilidad de mayores derechos. ¿Cómo visualizás ese tiempo para llegar hasta hoy, digamos, ¿no? Más allá de las intencionalidades, la Ley Federal de Educación fracasó, ¿no? Si uno ve la vigencia de la 1420 y la vigencia de la Ley Federal, va a ver que rápidamente la sociedad, y en esto las organizaciones gremiales fueron una voz muy, muy audible, muy, muy, muy clara, que escuchó Néstor y entendió que había que dar lugar a una nueva ley. Me parece que el periodo de Néstor con Daniel Filmus de ministro es un periodo riquísimo en materia de legislación educativa, que permanece, que fue respetado por el neoliberalismo después. Es cierto que el neoliberalismo tiene pocas ideas en general, y en materia educativa no ha exhibido ninguna, pero digo en el periodo 16-19 que gobernó, pero también porque claramente esas leyes que fueron dadas en el kirchnerismo 2003-2007 son leyes muy importantes. Digo, financiamiento educativo 6%, que solo lo obtuvimos en un par de años, 14 y 15, después se perdió. El neoliberalismo nos dejó 1,20 menos de inversión educativa. Ahora el candidato Sergio Massa está proponiendo una nueva ley de educación que en principio nos parece bien, después habría que ver bien los objetivos, pero sigo, Ley de Educación Nacional, con ese artículo que es una bandera. La educación es un bien personal y social garantizado por el Estado. Y este último
aspecto de garantizado por el Estado le habla a los autodenominados libertarios, a la derecha argentina, que todos los días vuelve a discutir la gratuidad universitaria, ¿no? Cada tanto los grandes diarios sacan una nota diciendo cómo un país tan pobre como nosotros tiene universidades gratuitas y cosas por el estilo. La ley de educación técnico-profesional, que revitaliza la educación técnica en la Argentina y genera un fondo que fue absolutamente subejecutado durante el periodo de Macri. Y lo decían los compañeros, la línea proactiva a favor de la educación y los derechos son los gobiernos populares, con las miserias que sobrellevamos, porque también creo que hay un espacio para hablar de las deudas. Lo decía con claridad Daniel recién, hay una rémora de la dictadura, pero también hay algunas cosas que debieran ponerse a cuenta de la democracia. Hay cosas que tenemos que mejorar, que tienen que ver con los aprendizajes, que tienen que ver con la insatisfacción democrática, diría Cristina, y cualquiera lo puede advertir. Pero también la claridad, la convicción de que no hay otro destino que que no es posible construir una democracia con menos derechos, que naturalmente los derechos tienen una sola definición, que es su universalización, la llegada a todos. Entonces ahí me parece que esas leyes, que diría, se completan con una ley de Cristina, que es llevar la educación a los 14 años, hacer obligatoria la sala de 4, y que te permiten ver bien un claroscuro. Cuando arranca Raúl Alfonsín había 7 años de educación obligatoria, hoy tenemos 14. Los primeros obligados en la educación obligatoria es el Estado, el primero obligado es el Estado. Entonces hay una obligación del Estado que asume el doble de obligatoriedad. Yo creo que en los próximos años tenemos que discutir la obligatoriedad de la sala de 3 y la universalización de esa sala de 3. Entonces ahí me parece que, estamos muy bien en materia legislativa. Dicho esto, digo, no todas las leyes se cumplen de la manera que debieran cumplirse, porque a esas les añado la ley de derechos de los niños y niñas, le añado la ley de educación sexual, le añado la ley de centros de estudiantes. Ahora, junto con esto, digo dos cosas y dejo a los compañeros. El otro día, hablando con algunos chicos de La Plata, me dicen: Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los docentes quieren. Ahí hay una alerta. En otro encuentro con estudiantes, que hacemos felizmente muchos, algunos dicen: nosotros tenemos centro de estudiantes porque tenemos una directora piola. Claro. Y la ley no depende de la piolez, estoy inventando un neologismo, claro. No depende de tener una directora piola o no tener una directora piola. La ley es la ley. Y esa, a mí me parece, y cierro, es la máxima virtualidad de las leyes, claro, que sacan la cosa del plano de la opinión. La ley está para cumplirla. La ley de educación, la ley de financiamiento, la ley de educación técnica, la de educación sexual y la de centro de estudiantes están para cumplirla. Y eso me parece que es un legado de la democracia. Silvia, un poco también agregando a eso, otro tema es la capacitación docente, ¿no? Que también tiene que ver con esto de cumplimentar, y creo que los gremios en eso han aportado muchísimo. Yo estaba pensando dos escenas, ¿no? Pensaba que aquí en Avellaneda está señalizado distintos centros clandestinos, pero también está señalizado donde se produjo la quema de libros en la etapa de la dictadura, ¿no? Cientos de miles de libros que se quemaron. Y pensaba, ¿no?, que este año se están entregando 6 millones y más de libros en la educación primaria. O sea, cada niño debería tener 6 libros. Yo pertenezco a la generación de docentes que copiábamos en el pizarrón, teníamos que hacer las copias como podíamos, nos inventábamos formas de duplicar los materiales para los pibes vivas, conseguir cuadernos y después de ver colectivamente cómo podíamos conseguir algunos textos.
Yo creo que en eso me dio la lucha y también la defensa de la educación pública, porque la educación pública en la Argentina, con los periodos que hemos tenido de gobiernos neoliberales y ese sustrato que sigue de la dictadura por acá, de un pensamiento, podríamos decir, de derecha o a veces fascista, me parece que ha sido la lucha del consenso de nuestro pueblo de lo que la educación pública representa, en el sentido de ascenso social, pero también instala otra expectativa social en términos de presente y de futuro. Y entonces decía, bueno, hay muchas cuestiones sobre las que tenemos que debatir, porque a veces hay quienes miran la educación pública con nostalgia de la interpretación de lo que vivieron, ¿no? Entonces, cuando se habla de la educación secundaria, que es sobre la que tenemos que dar particularmente el debate, que es la generación que más transformaciones culturales viene atravesando, y tecnológicas, bueno, podríamos agregar más, miran la educación secundaria como si estuvieran leyendo Juvenilia. Entonces piensan en esa generación, pero no es la generación que hoy tenemos dentro de las aulas. Y la verdad que eso es maravilloso. También es parte de la construcción democrática, que los pibes se organicen, que las pibas que demanden que no solo el centro de estudiantes es para hacer cuestiones secundarias en la escuela, sino que quieren ser parte de la definición del proyecto institucional de la escuela. Pero también lo demandamos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que planteamos tener nuestras jornadas institucionales para que colectivamente podamos ir debatiendo, es parte de nuestra formación. Es decir, hay otros sectores de trabajadores y profesionales que dentro de su jornada de trabajo tienen tiempos y espacios para reflexionar sobre su trabajo y para poder pensar colectivamente qué se desarrolló con el resto de los estudiantes. Aún nosotros, lo que está pendiente como trabajadores de la educación es que salarialmente tenemos reconocida dentro de la jornada laboral el tiempo mayoritario frente a estudiantes. Y no está reconocido un tiempo institucional, que es para el trabajo comunitario, que es para el trabajo de poder sentarnos con un centro de estudiantes a pensar otras expectativas y no solo el cumplimiento de la ley. Porque Estela, que vos querías tanto y te quería tanto, Estela Maldonado, decía que siempre la aprobación, había una lucha que precedía la construcción de una ley, ¿no? Y una intervención del Estado, de los gobiernos, de la legislatura. Pero luego la ley se transformaba en una plataforma de lucha, que es decir, que ese ideario que tiene un consenso social empiece a caminar las aulas. Y ha caminado de manera heterogénea aún, porque, no sé, si nosotros hablamos de memoria, verdad y justicia, en las escuelas se trabajó, antes incluso que fuera parte del calendario escolar. En el siglo XX, vamos a decirlo, a pura lucha. Si era descubrimiento, conquista, genocidio, también fue debate en las escuelas. Si el Estado Nacional se fundó, de qué manera y cómo, fue parte del debate. Es más, yo pertenezco a una generación que nunca vio los movimientos populares en la historia. Siempre cortábamos en la fundación del Estado Nacional y llegaba hasta ahí. Y hoy la modificación de los diseños curriculares está posibilitando, pero además porque la agenda social entra dentro de la escuela, como entró todo lo que tuvo que ver con la ley de identidad de género, todo el movimiento de mujeres, entró en las escuelas y entró en la familia, como entró en la familia, ¿no? La trajeron las diferentes generaciones. Y a nosotros nos parece muy importante esta interacción entre la escuela pública y la pertenencia a la vida dinámica y política de su pueblo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que poder ir caminando. Y los espacios de formación tienen que poder producir lecturas más contemporáneas de la realidad. Porque la realidad con la que yo empecé transitando el sistema educativo no es la misma que atravesamos hoy. Post-pandemia, la humanidad todavía está analizando las consecuencias en nuestras subjetividades de la pandemia, que cambió nuestra vida personal, laboral, nuestros tiempos, la forma organizativa, las expectativas sociales, en el medio de un contexto bastante complejo que incluso hemos atravesado como país. Entonces, creo que en relación a la educación pública tenemos que seguir pensando la inversión, esa nueva ley de inversión de financiamiento educativo, ¿no? Las metas que se plantea, que son las metas para el tiempo que viene, la educación intercultural, la escolaridad o un espacio de cuidado y de formación desde los 45 días en adelante que va a generar derechos para las trabajadoras, para las mujeres incluso, porque el Estado asume las políticas de cuidado que están históricamente aún responsabilizadas las mujeres. Entonces decía, hay un montón de cuestiones de las que tenemos que ser parte del debate, que lo tenemos que abrir
socialmente, que tenemos que pensar la escuela y la educación que queremos para este siglo XXI, la que necesitamos y la que queremos, las dos cuestiones, y en ese proceso también la discusión del trabajador y trabajadora de la educación que necesitamos, porque eso tiene que ver con cada momento histórico. Nosotros tuvimos que atravesar en estos del 2015 al 2019 para ser más contemporáneos y en estos últimos años una campaña sistemática de desprestigio de la escuela pública, de desvalorización del trabajo docente y de deslegitimación de las organizaciones sindicales. Esa es una campaña que la derecha lleva a cabo a nivel mundial para avanzar en privatización de la educación. Ahora, ¿por qué el vínculo? ¿Por qué? Porque apuntan a cortar ese vínculo histórico entre la escuela y nuestro pueblo. Porque para nosotros la educación está vinculada a un proyecto de país más justo y más solidario. Y es ahí donde nos cuestionan. Es ahí donde nosotros planteamos que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes el acceso a todos los conocimientos, a todas las lecturas posibles, porque lo que tenemos que producir es una lectura crítica de la realidad. Pero no solo eso, sino construir los conocimientos y las herramientas que son necesarias para transformarlas. En ese punto es que nos critican. En ese punto es que nosotros seguimos sosteniendo nuestro compromiso, porque la educación pública y el destino nuestro como trabajadores y trabajadoras de la educación está atado al destino de nuestro pueblo. Por eso decimos, queremos seguir siendo parte del fortalecimiento de la democracia y del fortalecimiento de esta escena democrática en esta etapa que hemos construido. Y nosotros creemos, desde la CETERA y desde cada una de sus organizaciones de base, que el 19 de noviembre se juega eso. Y nosotros tenemos que estar ubicados precisamente del lugar del compromiso de la defensa de la escuela pública, del nunca más, de los 30.000, de la democracia, de cada una de las luchas que tenemos que seguir teniendo presentes y de las que están pendientes, porque las desigualdades todavía están pendientes, las sociales, las económicas, las culturales, las educativas. Y tenemos que seguir avanzando con más políticas en ese sentido, ¿no? Por lo menos es lo que creemos nosotros, que son cuestiones que queremos seguir debatiendo como trabajadores y trabajadoras de la educación organizados en el marco de la CETERA y también en el marco del movimiento obrero, ¿no? Bien, vamos al último corte y arrancamos el último bloque. Bueno, continuamos con Deudas de la Democracia, 40 años. Bueno, vamos de alguna manera cerrando este conversatorio, agradeciéndoles de verdad que nos hayan acompañado. Pero bueno, quedan muchas cosas latentes, ¿no? Un poco cómo ven la actualidad a pocos días del balotaje y cómo ven la perspectiva de futuro. Lo que uno evalúa es que en general, aunque mintiendo, la política nunca le pegaba a la educación, ¿no? Hablaban bien, aunque fuera mentira. Esta vez fueron en algunos casos muy, muy duros, ¿no? Algo que decía Silvia, tal vez con un objetivo muy preciso. Pero si bien la universidad, por ejemplo, que es una de las instituciones mejor valoradas por la comunidad, sistemáticamente en esta campaña fue cuestionada, ¿no? Ante eso, bueno, de alguna manera se empezó a mostrar que se desarrolla en nuestro sistema educativo, en nuestras universidades, y qué se plantea de cara a futuro, que seguramente también ustedes lo plantearon, hay deudas pendientes. Así que iniciamos con Daniel. Sí, yo creo que nos hicieron un favor. Hay un candidato que ahora está en el balotaje, que nos hizo un gran favor de meterse con cosas que los argentinos teníamos consensuadas, teníamos hegemonizadas de alguna manera, y la educación tiene que ver con eso, y la universidad tiene que ver con eso. Esta agresividad constante respecto de lo colectivo, porque en realidad es una agresividad constante respecto de lo colectivo. Esos carteles que dicen en algunas universidades, no seas parásito, pagate la universidad. Sí. Es un principio de lectura, en donde la cuestión está apuntada fundamentalmente a medrar lo colectivo. Y es verdad que, como deuda de la democracia, en lo colectivo, hoy en el bloque anterior hablamos de las leyes y hablamos de la existencia de las leyes, pero no necesariamente de la aplicación irrestricta de la ley.
Y hay muchos sectores que quedaron en una relación relativa con la aplicación de la ley y de los derechos, y sectores de la juventud que estuvieron muy impactados por esto, en donde los cantos de sirena o los flautistas, como dice Francisco, pueden mellar mucho, pueden entrar mucho. Frente a eso, creo que tenemos que tener una perspectiva histórica. No le podemos decir a todos, fundamentalmente a los jóvenes, miremos la perspectiva histórica, sino veamos en el devenir de la propia Argentina cómo se acrecentaron y se solidificaron los derechos. Y cuando hablamos de derechos hablamos de cosas concretas. Hablamos del derecho a la educación y hablamos fundamentalmente, yo voy a hablar de las universidades. Hoy las universidades tienen arriba del 70% de sus alumnos son primera generación de universitarios. Y esto se puede lograr, y es un hecho concreto, se puede lograr por el esquema de masividad, de desaranceramiento, de acceso y de territorialización que tienen las universidades. Es un hecho concreto de qué manera la existencia del Estado garantiza la posibilidad concreta de mejorar la vida. Y creo que hay que decirlo de esta manera. Algo, vos decías, Jorge, recién, que es verdad, la institución con mejor imagen en la sociedad es la universidad. Y parecía que había quedado en eso. Creo que estos debates que se dieron de la derecha ultramontana, de hablar de arancelamiento, de voucher y demás, nos dieron la posibilidad concreta de mostrar esto, de mostrarlo, de verlo hacia el interior de cada una de las familias. Nosotros recorremos las universidades en el país y tenemos charlas con los docentes, con los no docentes y con los estudiantes. Y muchos estudiantes tomaron la bandera esta de la educación pública universitaria para llevarla al interior de sus grupos, de sus familias y dar el debate acerca de la existencia del Estado. Creo que tenemos que trabajar por ese lado. Eso es importante. Silvia. Sí, creo que más que nada, primero, seguir construyendo el compromiso de ampliar, digamos, la institucionalidad democrática, en términos de derechos, en términos de políticas, pero también en términos de organización del Estado, ¿no? Creo que el macrismo produjo un desmantelamiento del Estado en términos nacionales y en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Se reconstruyó dinámicamente, hubieron 2 años de pandemia y estábamos sin Ministerio de Salud y tuvimos... Eso digo, fue reconstrucción concreta. Pero también hay que seguir transformándolo, porque hay que pensar las territorialidades, hay que pensar que tiene que llegar desde el norte hasta el sur del país, políticas que a veces nosotros vemos de manera heterogénea su implementación, ¿no? Y hoy es mirada a la provincia de Buenos Aires como un modelo de gestión, porque en las reuniones, en los congresos que tenemos con docentes de todo el país nos hablan de la inversión, de la construcción de escuelas. Bueno, yo hablo de educación, que es lo que más conozco, pero también de todo lo que tiene que ver con la obra pública, que uno recorriendo la provincia de Buenos Aires encuentra esa presencia del Estado, no nacional, provincial o municipal. Entonces creemos que tenemos que seguir avanzando en algo que está pendiente y que el macrismo nos ha dejado condicionado con ese brutal endeudamiento y esa relación de subordinación a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros necesitamos, para resolver las desigualdades, democratizar la distribución del ingreso, ¿no? Pensar una reforma tributaria. Para nosotros es muy importante que en estos próximos días los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también muchos trabajadores y trabajadoras, vamos a quedar excluidos del impuesto a las ganancias. Eso ha sido primero una reforma y ahora una ley que lo elimina. Eso es parte que va a fortalecer nuevamente el ingreso de un conjunto importante todavía de trabajadores y trabajadoras.
Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido, ¿no? El fortalecimiento del ingreso, creo que las paritarias han sido y tienen que seguir siendo centrales para la construcción de derechos salariales, laborales, de salud laboral también, muy compleja, reitero, en este pospandemia, para muchos trabajadores, ¿no? De distintos sectores. Pero pensaba que necesitamos también una legislatura nacional y una legislatura provincial que mire precisamente la realidad y encuentre creativamente nuevas herramientas para seguir transformando y fortaleciendo las políticas del Estado, en cualquiera uno de sus lugares, ¿no? Nacional, provincial e incluso los municipales, y en nuestro caso los consejos escolares. Porque nosotros esa es una de las institucionalidades que tenemos en cada uno de los territorios, que tienen que ver con la planificación de las políticas educativas. Y también disputamos un tiempo de la posibilidad de planificación, porque siempre la derecha nos empuja a pensar la coyuntura, o a pensar la emergencia, o a pensar la tergiversación de la interpretación de la realidad que hace todos los días. Y nosotros tenemos que poder avanzar con fortaleza en la planificación, en este presente de nuestro futuro. Y creo que esa es una de las cuestiones que se juega el 19 de noviembre también. Queremos tener el derecho al ejercicio, digamos, de decidir sobre las políticas, sobre la organización del Estado, sobre la amplificación de la democracia, sobre la construcción de más derechos. Y eso no nos lo va a garantizar un candidato de la extrema derecha, porque ya ha planteado, digamos, concretamente cuál es su plataforma de gobierno. Y su plataforma de gobierno delimita nuestros derechos, delimita la Constitución, y es parte de otros gobiernos que a nivel mundial consideran que la democracia debe finalizar, que el mercado es el que tiene que conducir el destino de su pueblo. Entonces, creo que también lo que vamos a disputar el 19 de noviembre es soberanía. Por eso el voto no puede ser a la extrema derecha. Creo que si 4 décadas de democracia fueron de lucha, para la continuidad de esa lucha necesitamos precisamente la continuidad de un gobierno nacional que exprese precisamente, vuelvo a decir, a través de políticas y de recursos, esa construcción de esas luchas y esa resolución de esas desigualdades, que nosotros la vemos en la escuela. Son sociales, son económicas, son culturales y tecnológicas. Hoy hay una brecha muy importante en ese sentido, ¿no? Por eso, para nosotros, el 19 de noviembre, digamos, nuestro voto va en el sentido de que Massa sea el candidato que pueda asumir la presidencia el 10 de diciembre, ¿no? Alberto. Obviamente coincido con ambos, pero dos aspectos para converger en lo que dijeron los compañeros. Me parece, y esto nos lo dice siempre nuestro gobernador, hay una obligación ética y política de reconocer lo que falta. Ganamos las elecciones en la provincia de Buenos Aires no para halagar la vanidad ni del gobernador ni de los que lo acompañamos, sino para mejorar lo que aún tenemos que mejorar. En materia educativa, creo que le debemos a la sociedad mejorar los saberes y los conocimientos. La sociedad está insatisfecha respecto de lo que saben sus hijos e hijas. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, la escuela en general, la escuela pública en general, la escuela de gestión privada, la escuela. Tenemos que mejorar los aprendizajes. Hay responsabilidades que son del Estado, todavía hay escuelas que no tienen la condición de dignidad que deben tener. No puede haber frío en invierno, no puede haber calor en verano, no puede haber un techo que se llueve, y esa es una deuda. Tenemos que seguir nombrando aquellos cargos que todavía no están nombrados. Tiene que haber clases todos los días, y a veces hay una especie de fetiche, ¿no? con el que la escuela... la derecha hace un denuesto de los gremios, ¿no? No hay clases porque hay conflictos gremiales, falso. En la provincia de Buenos Aires hace 4 años que empezamos todos los días, todos los años las clases, el 1 de marzo, que es cuando debemos empezar, por una acción conjunta del Frente Gremial y de la decisión de nuestro gobernador. Entonces, no hay conflictos y todavía sigue habiendo días donde no hay clases, hay ausentismo. Bueno, eso lo tenemos que trabajar. Pero termino mirando otra cosa. Recorro las escuelas
porque hay una foto fragmentada de la provincia, ¿no? Está la foto de la carencia, pero no se ve mucho la foto de lo conmocionante y de lo emocionante que pasa todos los días en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Recorro las escuelas y me recibe un afiche recordando el 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia. Voy a otra y me recibe un afiche que dice que las Malvinas nos recuerda que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. En muchas escuelas bonaerenses vas a ver una inscripción que dice, si lo que digo ofende al otro, le pido disculpas. Quiero decir y sintetizar, para no aburrir, la escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad. Y eso yo lo quiero defender. Y no es a cargo de un gobierno, es a cargo de los 400.000 docentes, de los 80.000 auxiliares. En la escuela no hay discriminación, no hay gordofobia. No conozco una maestra que le diga a un chico devolvésela más fuerte. No hay eso en la escuela. Mientras que en la sociedad el odio habla alto, en la escuela es un territorio de paz. Y eso también lo supimos construir en estos 40 años de democracia y es algo que vamos a defender a capa y espada. Nos queda un minutito, Alberto, porque te quería hacer esta pregunta. Hay una serie de programas que realmente tuvieron impacto, algo de lo que decían los compañeros, las desigualdades. El programa de las computadoras que entregó la provincia, la infraestructura. Bueno, no nos podemos olvidar aquella escuela de Moreno que había estallado literalmente. Todo eso, digo, tiene que ver con esta realidad. No es que ganó Axel porque sí. O sea, hubo una inversión en serio y hubo una cantidad de programas. El programa Puentes, que acerca a las universidades con las distintas... en 50 distritos de la provincia de Buenos Aires. En un minutito eso y cerramos. El programa Puentes, presente en 50 distritos de la ciudad de Buenos Aires, que son acercar las universidades al distrito, la reconstrucción del programa Conectar Igualdad Bonaerense, 170.000 netbooks, el viaje de egresados, ¿no? Pues la derecha nos dice el dispendio del Estado, no, el Estado reconoce a los egresados que terminaron un ciclo, porque cuantos más chicos terminen la secundaria, coincidimos que estamos construyendo una mejor sociedad bonaerense, ¿no? No es a nombre de cada uno de los chicos, es a nombre de la sociedad. Estamos construyendo una mejor sociedad. Y termino con una imagen, ¿no? Silvia habla de las escenas. Termino con una microescena que terminó en la provincia de Buenos Aires, que es la de un micro que se iba con algunos chicos de viaje de egresado y sus compañeros saludándolo desde la vereda. Porque de viaje de egresado en la provincia se iba 1 de cada 4 chicos. Ahora con los viajes de egresado, que son 160.000, todos los chicos se van a viajes austeros, cuidados, y eso también es un derecho que la democracia trajo. Muchísimas gracias. A ver, Silvia, dale. No, cortito, en esto de las escenas. El 2 de agosto de 2018 explotó la Escuela 49 y nos arrebataron la vida de Sandra y de Rubén, ¿no? La vicedirectora y el auxiliar que habían ido a preparar el desayuno. Eso nos habla del desfinanciamiento, la desidia, del abandono que el macrismo y el vidalismo hizo de la educación pública. Hoy, además de las inauguraciones de las escuelas, digo, una inversión de 75.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, histórica. Pero lo más importante para nosotros es que hace pocos días hubo una sentencia para 4 de los responsables territoriales en el juicio por Sandra y por Rubén. Nosotros queremos seguir avanzando en ampliar la democracia porque hay responsables políticos. Vidal, Sanchezini, el que era el director de infraestructura, el director de consejos escolares. La justicia ha planteado que se tienen que investigar sus responsabilidades y eso es en el marco de la democracia, ¿no? También la reparación, digamos, para esa injusticia significa la construcción. Creo que nosotros más que nada de seguir pensando que las escuelas públicas tienen que seguir siendo esos docentes comprometidos como fueron Sandra y Rubén, pero también esa justicia que dice que hay responsabilidades que tienen aquellos que gobiernan sobre lo que acontece en la vida cotidiana de nuestro pueblo, ¿no? Y estamos... Muchísimas gracias. Bueno, esto fue Deudas con la Democracia, 40 años, la verdad, un muy rico debate, así que bueno, agradecerles especialmente que nos hayan acompañado. Gracias.